Hoy vamos a hablar sobre la integración de las personas discapacitadas en las emergencias y evacuaciones de los edificios e instalaciones. Para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. También están con nosotros, le acompañan en el día de hoy Carlos de Lama, ingeniero industrial, representante del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Y está con nosotros también Jorge Palomero Ferrer, es arquitecto del Gabinete de Accesibilidad de FAMA Comcefe, es la Federación de Asociaciones de Personas Discapacitadas Físicas y Orgánicas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pedro, ¿por qué en el día de hoy vamos a hablar sobre la integración de las personas discapacitadas en el diseño e implantación de los planes de emergencia? Bien, perfecto, Nacho. Pues para todos nuestros oyentes, para nosotros, desde el Gabinete de Prevención de AICA y desde Asifor, es una de los pilares fundamentales de la integración de todas las personas en el ámbito laboral. Y dentro del ámbito laboral, pues tenemos que tener en cuenta de cuando ocurre una emergencia, cuando ocurre la posibilidad de tener que evacuar o de confinar en un centro, pues es muy, muy importante el que podamos contar con todas las personas y velar porque todas las personas puedan salir del edificio o puede ser confinado el edificio con la máxima seguridad. Y por ello, todas las personas discapacitadas también tienen que estar integradas en ese plan de emergencias y ese plan de autoprotección, dependiendo de la actividad y del edificio. A nivel nacional hay mucha normativa que habla al respecto y que hay que cumplir, pero por desgracia en este país pues todavía los empresarios, los trabajadores, la sociedad en general no estamos concienciada de integrar en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos, cuando se diseña un edificio, los arquitectos, los ingenieros, en origen deben de diseñar los edificios con la máxima en seguridad, y por ello nuestra lucha desde el Gabinete de Prevención para que todos los empresarios, todos los trabajadores, pues siempre integren a todas las personas independientemente de su discapacidad. Pero no me quiero enrollar yo hoy porque contamos con dos grandes especialistas a nivel nacional, que es uno de ellos es Carlos, representante del Colegio Técnico Industriales de Madrid, y por ello, Carlos, quisiéramos hacerte la primera cuestión, es en relación a la evacuación de las personas con discapacidad de un edificio en caso de incendio. ¿Qué problemas pueden surgir o qué nos puedes contar para que todos nuestros oyentes estén al tanto de dicha? Bueno, pues lo primero es daros las gracias por invitarme al programa. Y quería comentaros que hay un alto tanto por ciento de personas con discapacidad. Las cifras del Inserso vienen a ser que entre el 7 o 8% de la población, o sea, más de 3,5 millones de personas, tiene algún tipo de discapacidad. Evidentemente, hay que tener en cuenta a todas las personas para poder evacuarlas. Actualmente la normativa nos ayuda mucho en el tema del acceso dentro del edificio, pero el tema de la evacuación está todavía un poquito verde. Tenemos que trabajarlo un poquito más y cada vez que pensamos en una persona con discapacidad, pues se nos va al tema de una persona con silla de ruedas, y que está muy bien, pero tenemos personas que no ven, tenemos personas que no oyen, hay personas que tienen una discapacidad intelectual, que quizás no entienden señales, no entienden alarmas. Entonces, bueno, pues todo eso deberíamos tenerlo contemplado. Básicamente porque es que al final todas las personas tienen derecho a salir del edificio, o sea, no es que unas sí, otras un poquito menos, o sea, van por ahí un poquito los tiros, ¿no? Perfecto. Y en este caso la normativa que aplicaría sería el Código Técnico de la Edificación, en el que en diseño se establece esa evacuación y cómo se tiene que diseñar en el plan de autoprotección. Y yo le quería preguntar a Jorge, ¿está la sociedad concienciada del problema que tiene la persona con discapacidad en la accesibilidad o la evacuación en caso de emergencia? Pues mira, yo creo que en general no, porque hay muchas personas con discapacidad que han estado luchando para poder acceder a los edificios. Ahora la gran lucha es la evacuación y la prevención, porque a pesar de que hay mucha gente con discapacidad reconocida, como decía Carlos, muchos de nosotros podemos tener de forma temporal alguna discapacidad y tienen que estar preparados los edificios y los servicios para poder evacuar con seguridad. Y esto es una cuestión de preverlo y buscar un poco cuáles serían estos procedimientos para evacuar. No solo que el edificio esté cumpliendo la legislación, sino que todos con seguridad, cuando haya alguna emergencia, podamos evacuar. Es una concienciación que tenemos que hacer desde los colectivos de las personas con discapacidad y, por supuesto, desde los técnicos también.
Bien, perfecto. Y Carlos, actualmente la normativa contempla la evacuación de las personas con discapacidad. ¿Los edificios están cumpliendo dicha normativa? Como bien apuntabas antes, Pedro, el Código Técnico es la referencia actualmente. El Código Técnico en su documento básico de seguridad de incendios y el documento de accesibilidad y seguridad en uso. ¿Qué es lo que pasa? Pues los edificios a partir del 2006 y sobre todo del 2010 tienen la obligación de cumplir con esa normativa, pero esta normativa al final no es suficiente. ¿No es suficiente por qué? Pues porque tenemos los edificios pueden estar preparados, estar muy bien diseñados, pero necesitamos un poquito más. ¿Qué es lo que dice el Código Técnico, además de cómo tienen que ser las puertas, cómo tienen que ser los pasillos? El Código Técnico dice que si un edificio necesita un plan de emergencia, hay que hacerlo, no solo hay que hacerlo, sino hay que tener a las personas con discapacidad en cuenta. ¿Y dónde entra el plan de emergencia? Pues para todos los empresarios, por ejemplo, tienen que estar muy concienciados de que no solo el edificio tiene que estar bien diseñado, sino que el empresario tiene que tener conciencia de que tiene que hacer un buen plan de emergencia, porque incluso así lo dice el Código Técnico. Entonces, esto es donde nosotros tenemos que hacer un poquito más de énfasis. El edificio, la normativa sí lo están cumpliendo, sobre todo a partir del 2010, pero hay un plus más, o sea, hay que hacer unos planes de emergencia adecuados. Bien, perfecto. Y entonces, Carlos, según en este caso, tu opinión, ¿quiénes son los profesionales que están capacitados para redactar estos planes? Porque el Código Técnico lo podemos ser conocedores de él, podemos saber lo que es, como técnico en prevención, un plan de emergencia es un plan de acción. ¿Quiénes son estos profesionales, bajo tu opinión, los que están capacitados para redactar estos planes? Bueno, pues esto es aquí hay un pequeño agujero en la normativa. En la normativa de los planes de autoprotección, como estabas comentando, Pedro, es el Real Decreto del 393 del 2007, es una norma básica para hacer planes de autoprotección. Y hace una referencia a un técnico competente que conozca la actividad de la cual está haciendo el plan de autoprotección. ¿Cómo se comprueba eso? Pues bueno, de diferentes maneras en diferentes comunidades autónomas. Desde mi punto de vista muy personal, creo que hay un agujero normativo y que tenemos que de alguna manera dar un paso más allá, que la administración dé un paso más allá, diciendo cuáles son las personas que tienen estos conocimientos, entre toda la sociedad, los grupos de interés, todos los que tengan conocimiento sobre esto, tienen que hacer énfasis en que la persona que haga los planes de autoprotección tiene que ser una persona capacitada, y tanto empresarios como aquellos promotores, como las personas que tienen que hacer alguna actividad, tienen que ser conscientes de que esas personas tienen que ser verdaderos especialistas. No vale cualquier persona, porque luego nos encontramos con problemas que, bueno, pues todos recordamos, Madrid Arena, se nos va a todos en la mente a esto, ¿no? Pero es que es así, o sea, la persona que tiene que hacer estos planes tiene una grandísima responsabilidad, y la persona que contrata tiene otra grandísima responsabilidad. Y creo que cuanto más conocimiento y mejor valorada esté esa persona que haga el plan de autoprotección, mucho mejor. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Recordar a todos nuestros oyentes que el plan de autoprotección tiene que estar elaborado por un técnico competente. Es aquí la dichosa agujero que estabas comentando, de que ese competente, ese técnico, pues que sea conocedor ya no solo del edificio, ya no solo de integrar a todas las personas, sino también conocedor del perfil de las personas que están trabajando, los usuarios de este edificio. En este caso, con el tema tan importante que estamos tratando hoy, pues el conocer, ese técnico competente, las diferentes discapacidades de las personas que están usando y que están trabajando en el edificio, para poder evaluar, analizar e integrar con medidas prácticas reales en los planes de autoprotección, y que no sea el corte y pega de turno que da y baraja a todo el mundo por igual. Bien, perfecto. Y Carlos, ¿qué dirías a nuestros oyentes de los responsables, de los empresarios, promotores de actividades, para que tengan en cuenta la evacuación de las personas con discapacidad? Bueno, pues lo que estaba comentando antes, evidentemente, cualquier actividad, cualquier tema de ocio, que todo es muy divertido, claro, se torna no tan divertido cuando tenemos un problema. Si además a esto le añadimos a las personas con discapacidad, pues el desastre puede ser absolutamente mayúsculo, porque no solo hay que evacuar a las personas con discapacidad teniendo
en el plan de autoprotección teniéndoles en cuenta, sino que esas personas con discapacidad incluso pueden de alguna manera entorpecer, claro, no porque ellos quieran, sino en la evacuación del resto, con lo cual o la persona que hace los planes de autoprotección tiene muy claro todos los pautas que tienen que haber para evacuar ese edificio, tanto si es porque es un tema administrativo, comercial, ocio, lo que sea, tienen que tener en cuenta a las personas con y sin discapacidad para que tengan los conocimientos y el bagaje suficiente para que no haya ningún problema o los problemas sean los mínimos posibles. Yo de nuevo le quería preguntar a Jorge Palomero, ¿qué medidas se pueden proponer para la mejora de la evacuación de las personas con discapacidad? Pues hay mucho que hacer, hay mucha investigación que hacer todavía porque, como decíamos, el Código Técnico todavía no exige a todos los edificios todas las medidas que serían necesarias. Cuando estamos en un hospital, en un colegio, en un centro de ocio o en un centro comercial, hay muchas tipologías de edificios para las que no es obligatorio tener ascensores de emergencia ni zonas de refugio. Entonces tenemos que estudiar muy bien, primero, cómo son todos los colectivos de personas con discapacidad. No es lo mismo ir en silla de ruedas, tener una discapacidad física, pues eso, que no entender muy bien las señales en caso de discapacidad intelectual. Tenemos que pedir el consejo de las asociaciones y federaciones de personas con discapacidad para saber cómo reaccionan en caso de incendio. Y con ese conocimiento intentar ir un poco más allá de la normativa y, en el caso de los planes de autoprotección y emergencia, saber cómo reaccionan esas personas y buscar procedimientos para su correcta evacuación. Hay mucho que hacer. Yo espero que desde aquí demos como el punto de partida para hacer esa investigación y proponer esas medidas concretas en los planes. Bien, perfecto. Yo desde este programa y desde acompañado desde el Colegio de Ingenieros de Industriales de Madrid, así como con el representante de FAMA, con CECE, con Jorge, pues sí que a todos nuestros oyentes quería lanzarles buenas prácticas, medidas de buenas prácticas en nuestros planes de emergencia, planes de protección, porque muchas veces no nos damos cuenta de que con medidas sencillas, como por ejemplo que el técnico competente pues evalúe el edificio y cree procedimientos, protocolos de cómo se tienen que formar los equipos de emergencia para la evacuación, el confinamiento de las personas independientemente de su discapacidad. Crear y diseñar estos protocolos específicos para cada edificio, para cada centro. No es lo mismo un edificio en altura que un edificio en extensión. No lo mismo una cabalgata de Reyes que un espectáculo público en un polideportivo con un pabellón lleno a rebosar de baloncesto. Es decir, cada actividad, cada evento en cada edificio debe de crearse unos protocolos y específicos para esa emergencia que se nos puede dar en cada edificio. También desde aquí quisiera lanzar a todos nuestros oyentes que poco a poco se vayan formando los equipos externos de emergencia, los bomberos, la policía, los sanitarios. Es muy importante que los equipos de externos, cuando vienen a auxiliarnos, cuando vienen a abordar esa emergencia, estén preparados y sepan enfrentarse pues en un centro de personas discapacitadas con movilidad reducida, que estén en camas, estén en sillas, cómo una dotación de bomberos se va a enfrentar a evacuar a personas mayores en el que estén en silla de ruedas, cómo abordar esa emergencia. Por eso me gustaría que todos los bomberos que nos están escuchando, toda la policía y sanitarios, pues que también esos protocolos y esa formación que deben de realizar. Como síntesis final, debemos de tener en cuenta a todos nuestros técnicos que en diseño, en la elaboración de los proyectos, que se piense, que se diseñe en origen para que luego los técnicos que estamos en el día a día pues no nos encontremos situaciones con planes de emergencia, planes de autoprotección de edificios de gran altura, pues en los cuales, por ejemplo, no hay ascensores de emergencia, no hay espacios de confinados, de salas en las cuales puedan estar esperando a ser rescatados las personas que estén confinadas. Recordar el obligado cumplimiento de la normativa a nivel nacional, pero sobre todo, y como mensaje final a todos nuestros oyentes, las empresas, los trabajadores deben de integrar, deben de evaluar cada una de las personas que estén trabajando, que estén usando nuestros edificios, para que independientemente de la actividad y la discapacidad que tengamos en cualquier momento, sea permanente o sea una discapacidad temporal, todos podamos ir sanos y salvos a nuestras casas en el día a día. Muchísimas gracias a los dos participantes el día de hoy en este programa tan importante desde la cadena SER, en el Gabinete de Prevención, que queremos seguir apoyando la prevención dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras empresas y, por supuesto, integrando a nuestros trabajadores independientemente de nuestra discapacidad que tengamos. Bueno, pues Carlos Lama, ingeniero industrial, representante del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, gracias por
por haber estado Muchas con gracias nosotros. a vosotros. También a Jorge Palomer Ferrer, arquitecto del Gabinete de Accesibilidad de Fama Concefe. Muchísimas gracias. A vosotros. Y por supuesto, como siempre también, a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del Gabinete de PRL de AICA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.